Ok, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a esta cuarta clase que tenemos de contexto socioeconómico. Seguimos en el módulo 3. Nos la habíamos quedado en revisando el sexenio em, del de, mi, ah, de Miguel de la Madrid, ¿no? Este ya lo revisamos y seguimos con Carlos Salinas de Gortari. Em, y te hice como otra modificación a mis modificaciones, porque revisar uno por uno, como que nos vamos a llevar otra vez toda la clase en eso. Entonces vamos a revisar este y me parece que hasta Fox, que son otros dos. Y de ahí vamos a seguir problematizando otras cosas, ¿no? Porque de todas maneras, ese material ya lo tienen ustedes en el contenido, ya revisé los foros, lo están trabajando bastante bien, ¿no? De todas maneras, obvio, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, pues adelante, ¿no? Acuérdense que pueden participar e interrumpirme cuando quieran. Eh, pero, bueno, entonces, Salinas es como que al que más se identifica con este proceso de privatizaciones y neoliberalización, aunque como ya habíamos visto desde el sexenio pasado, eh, ya medio se estaba preparando, ¿no? Este contexto para pues ir vendiendo empresas. Y aparte también, pues hay como todo ya una pues queja, una crisis político-social, porque el PRI para esta fecha ya llevaba casi 60 años en el poder, ¿no? Entonces, em, o sea, claramente había más partidos que aparte no sobrevivieron y y bueno, entonces Salinas entra y sale con una crisis, pues democrática, por así decirlo, porque al entrar hay como algo así como bien sospechoso, donde está la caída del sistema de conteo rápido, donde iba perdiendo él, ¿no? O sea, iba como el sistema, iba perdiendo y eh, se acaba el sistema y cuando vuelve a estar, o sea, a funcionar, mágicamente ya había ganado, ¿no? Entonces, es como, hay mucho escándalo en este sexenio. Em, y bueno, como ya vimos, empezó como ya más duro las políticas neoliberales, porque el gobierno adopta un rol facilitador y regulador, promoviendo la inversión privada y la competencia, ¿no? Entonces, ya el Estado ya no va a tener un papel central, sino que va a ser, pues básicamente va a abrir los sectores estratégicos para que algunas otras empresas puedan obtener ganancias, ¿no? En nuestro territorio. Y algo muy interesante es que se revierte la reforma agraria. Hay un autor latinoamericano que dice que el problema del indio, que igual el problema del campesino, el problema del latinoamericano, es la tenencia de la tierra, ¿no? Y pues nosotros tuvimos como una revolución que una de sus principales ejes era la cuestión agraria, ¿no? Y aquí es en este momento cuando se revierte, ¿no? Entonces, ya como todos esas luchas, ese esfuerzo popular se empieza pues a revertir. Y por otro lado, en cuestiones sociales se crea la Sol, la Secretaría de Desarrollo Social, que también ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido modificando. Em, y siguiendo las privatizaciones, se crea como más la apertura económica
con el famosísimo Telecán, ¿no? Tratado de Libre Comercio de América Latina, donde México, pues, se organiza y firma con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Desde el 94. Y básicamente pues, o sea, lo que se presumía era que con eso México ya entraba en la economía global, ¿no? Ya éramos como, wow, estábamos en plena modernidad. Y por otro lado, empiezan a privatizar empresas, aparte de estratégicas, ¿no? Teléfonos de México, bueno, Altos Hornos, y la banca, que casi todo fue adquirido por capital extranjero, que tiene mucho sentido si lo pensamos porque em, quien tenía más, pues, dinero para comprar una empresa, no eran como la sociedad, ¿no? Sino pues un, todo un capital extranjero. Y entonces aquí es, o sea, por eso se reconoce tanto a Salinas, porque es cuando ya se concretizan todos estos planes de adelgazar al Estado y pues entrar a la globalización, ¿no? Eh, pero, vamos a ver, hay una super crisis económica, hay otra devaluación, eh, o sea, sí, después de que fuimos como una economía muy fuerte, hay crisis tras crisis y devaluación tras devaluación, hay una quiebra de bancos y hay una inestabilidad laboral, ¿no? Entonces, nosotros entramos a la economía global y a privatizar todo, pero laboralmente inestables y socialmente como que un poco, em, pues, no, no éramos muy modernos, ¿no? Por así decirlo. Y mm, cuando les digo que Salinas entra y sale con como una crisis democrática. Él es Colosio y era el candidato presidencial también del PRI, y es asesinado, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar, ¿no? Entonces es todo pues sí, todo un escándalo, porque aparte es el mismo partido. ¿No? Entonces, obviamente el PRI llevaba como todo un historial de represión, de guerra sucia, con las guerrillas, etcétera, etcétera, pero es, o sea, como muy ilustrativo porque, pues, asesinan eh, a, al candidato presidencial, ¿no? Entonces, bueno, Salinas es conocido por neoliberalismo al 1000%. ¿No? Pero lo más, bueno, según yo, lo más interesante llega con Cedillo, ¿no? ¿Alguien de ustedes, acuérdense, si son de este sexenio, levanten la mano para... nadie es de los sexenios pasados, así que no sé si somos muy jóvenes o qué, pero bueno, si no hay nadie de este sexenio, está bien. Luego nos vamos con Cedillo. Yo soy de este sexenio, em, entonces, bueno, ya más o menos podemos ir aterrizando nuestro propio contexto también. Bueno, Cedillo entra en lugar o sea, es el candidato después de la muerte de Colosio, pero claramente ya había pasado como todo un proceso de negociaciones, ¿no? Porque a Colosio lo asesinan. em, Debido a pues a su postura un poco más popular, un poco más, este, más de seguir trabajando desde el Estado, ¿no? Un discurso bastante interesante, pero que
ya no correspondía tampoco con el contexto internacional, ¿no? Y bueno, llega Cedillo en lugar de Colosio, sí, sigue siendo el PRI, ¿no? Em, y aquí llega como un escándalo durísimo, que es el Fobaproa, que se trata de que los bancos estaban ultra, hiper endeudados, los bancos privados, y ¿qué hace el gobierno? El gobierno dice como, ay, bueno, pues no tienes dinero para pagar, bueno, pues yo lo pago por ti, ¿no? Entonces, el Estado, sin haber tenido ninguna ganancia de los bancos, ahora se queda con toda una deuda que no son 3 pesos, es una deuda millonaria, y, y entonces convierte esa deuda privada en una deuda pública, ¿no? Entonces, se van a destinar, si de por sí íbamos mal, se van a destinar el poco dinero que tenemos a pagar la deuda del banco, ¿no? Que no era nuestra deuda, ¿no? Entonces es todo un escándalo porque, pues porque de por sí ya no tenemos como las grandes empresas y ahora tenemos que pagar a lo de los banqueros. Déjeme prendo la luz. Ok. em, y seguimos con las privatizaciones. Por ejemplo, aeropuertos y servicios auxiliares y ferrocarriles nacionales de México, ¿no? Por eso también es como que, ya antes había el ferrocarril, el tranvía y todo eso eran del Estado, pero después todo eso se fue desmantelando. Ah, y 94 es un año como muy, muy, muy fuerte políticamente, porque el 1 de enero del 94, cuando entraba en vigor eh, el Telecán, ¿no? Y se presumía que México iba a entrar a la globalización y entonces no sé qué, es cuando pues se hace el levantamiento zapatista y Colosio estaba como súper a favor de eso, ¿no? También por eso, pues lo asesinan. Em, Se da el levantamiento zapatista en Chiapas, donde se evidencian tensiones sociales y demandando atención al desarrollo y la justicia, ¿no? An- a mí es un tema que me encanta, pero antes de que yo diga algo, ¿tienen alguna noción, conocimiento, sobre el movimiento zapatista? Sí, no. Mm, ¿no? Que peleaban por las tierras, me parece. Ok, sí, muy bien. Entonces sí. Básicamente, ellos lo que hacen es como de, bueno, es que, porque aparte no solo fue como de, ay, pues un tratado X, ¿no? O sea, fue toda una propaganda durísima de, ay, el Telecán y ahora, casi, casi como que muy presumiendo muchísimo, pues la entrada en vigor, ¿no? Y lo que dicen los zapatistas cuando se levantan es que, pues dicen, ¿cómo es que ahora somos un país moderno, un país globalizado, cuando los indígenas seguimos muriendo de hambre? Cuando, nosotros hemos sido como, no tenemos salud, no tenemos vivienda, no tenemos seguridad, ¿no? Y entonces, básicamente esa es la contraparte, porque, bueno, el zapatismo es demasiado, demasiado poético y demasiado, no sé, hasta lúdico, porque escogieron la fecha exacta donde entrábamos la globalización para como denunciar
pues, todo eh, pues todas estas injusticias, ¿no? Em, y también peleaban por, sí, las tierras, ¿no? O sea, el problema agrario es algo que es histórico y que aparte, no es solo de México, no es solo del zapatismo. em, Toda América Latina hay un montón de historia y de, pues, organización para de campesinos, indígenas, clase popular, etcétera, etcétera. Este, pero bien. Entonces, vamos a ver. Hay un documental que, claro, o sea, no se los puedo dejar de tarea porque ya tienen mucha tarea, pero está gratis en YouTube. Si en algún momento quieren verlo, se llama eh, Entre el fuego y la palabra, que retrata, pues está bastante bien, porque aparte, pues es de los 90, o sea, y es cuando es el levantamiento en la montaña, y entonces, o sea, son imágenes muy, muy importantes que, que no fueron tan fáciles de conseguir, ¿no? Pues es un buen material, y que aparte, pues te va retratando, o sea, va ilustrando bastante bien las demandas y las acciones, por ejemplo, ¿no? La importancia de la sociedad civil, eh, también pues que estuvo, o sea, que gracias a la sociedad civil, pues el movimiento pues sobrevivió, ¿no? Porque claramente eran pues indígenas con armas quizá no pues las más modernas, contra todo un aparato militar de nacional, ¿no? Entonces, y lo que se logró gracias a la sociedad civil es que hubieran acuerdos, ¿no? Acuerdos de paz y pláticas, pero también te muestra que realmente no se cumplieron, bla, 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 bla. Está muy bueno, muy, muy bueno. Ahí em, también muestra como un poco pues las condiciones, ¿no? Por ejemplo, cómo es que, o qué pedían, o pues también los desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, si pueden, vean, está bastante bien y tiene que ver con nuestra materia, así que bueno. Y Colosio justo decía, así como, ay, mi vecino se puso muy romántico, no sé si escuchan la música, pero bueno, me vibran hasta mis ventanas. Colosio decía como, ay, yo veo México con hambre, y sed de justicia, y la gente de Chiapas, te voy a tener un profundo compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, pues era como toda la contraparte de lo que el gobierno estaba, pues presumiendo y también, pues, buscando, ¿no? O sea, ¿cómo es? O sea, si dicen, ¿cómo es que hay niños que se mueren por no tener que comer y tú presumes que somos ya primer mundo, ¿no? Por ejemplo, y em, ayuda, andas por ahí, o sea, como para que puedas leer algo, ¿sí? Sí, profesora. Ok, a ver. Entonces, es que luego hay gente que se conecta a ese trabajo y no puede hablar tanto, pero eh, ahí está. Entonces, bueno, este es como el primer comunicado que lanzan eh, el movimiento zapatista, ¿no? O sea, llevan desde el 93 creando cosas y todavía hay un montón de actividades que siguen haciendo, pero vamos a como a revisar su inicio.
Y solo necesito que me leas de aquí a acá. A ver cómo nos va. Por favor. Sí, profesora. Hoy decimos basta. Al pueblo de México, hermanos mexicanos. Somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la Guerra de Independencia contra España, encabezada por los insurgentes. Después de evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio francés de nuestro suelo. Después, la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando a sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres que, como nosotros, a los que nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria, sin importarles que estamos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin, im- sin, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. Muy bien, gracias. Y bueno, luego van como em, desplegando sus pliegos petitorios. Y ya lo último, em, Verónica, antes de que te vayas, ¿me puedes ayudar a leer esto? Lo último. Sí, profesora. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaremos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo y alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Muy bien, muchas gracias. Ok. Y bueno, esta es como la primera, ¿no? La primer declaración. eh, y también pone o sea, trae al debate público la cuestión indígena, ¿no? Porque en todo lo que hemos visto, nunca hemos hablado sobre la cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Porque claramente todos estos programas y desarrollo social que hemos visto en todos los sexenios pasados, eran pues básicamente a los centros, ¿no? A las capitales, a las ciudades. Si acaso ponían por ahí este, una escuelita, un poste de luz. Hay una película, es que no me acuerdo cuál es, eh, donde según esto llega el progreso, así como un pueblo abandonado y solo ponen un poste, ¿no? Entonces, realmente el campo y quienes viven en el campo, principalmente los indígenas, siempre han vivido en condiciones pues bastante precarias, ¿no? Y que si en un momento a nosotros, los citadinos, tuvimos como ciertos beneficios por parte del gobierno, ellos jamás, ¿no? O sea, todavía hay, no sé, analfabetismo, hay un montón de problemas de salud, etcétera, de educación, ¿no? Y el EZ, pues, EZLN, pues salta, ¿no? A desmentir como este discurso
económico. Y muy bien. Em, ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, o sea, el EZ lo que ha hecho es como, esto fue como en un inicio, pero después se convirtieron en como independientes y entre, pues, por sí mismos, lo que han hecho ha sido em, autogestionarse, ¿no? Entre ellos y la comunidad nacional e internacional han creado escuelas, han creado clínicas, han creado espacios de lenguas, ¿no? Porque también tanto para aprender español, pero también para enseñar tzotzil, tzetzal, tojolabal, etcétera. Y aparte, respetan también tradiciones y costumbres y los tiempos como naturales. Es decir, que las escuelas que ellos manejan, por ejemplo, no se rigen por el calendario de la SEP, por ejemplo, sino que eh, es un ejemplo, ¿no? No lo sé, pero tienen como toda una temporada de siembra que se respeta, ¿no? Y entonces los alumnos no van a la escuela para apoyar en esas actividades. Y después, cuando pues están creciendo la cosecha, van a la escuela sigue con su programa y después de, no sé, un mes, 2 meses, se hay como un periodo de descanso para que se pueda trabajar la tierra, ¿no? Entonces, hay todo un respeto y un conocimiento hacia los tiempos naturales y se organizan así, ¿no? O sea, está bastante interesante. Yo me podré quedar aquí 1000 horas, pero vamos a seguir. Ok. Y hay fotos muy bonitas. Em, Ok, y antes de seguir con el contenido, yo traje ahora sí a uno de mis grandes amigos, eh, llamado Riumauro Marini. Marini es un brasileño que fue exiliado en la dictadura de Brasil y después se fue a Chile y llega el golpe militar y creo que después acaba acá en México. Pero básicamente él dice como, a ver, ¿qué pasó? ¿No? O sea, nos está yendo súper, ultra, mega bien, ¿no? Cada quien, cada país, de mayor o menor medida. ¿Cómo es que todos acabamos súper endeudados? Acabamos, con una devaluación bien loca. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, debe de haber una explicación. Y entonces, él dice, bueno, América Latina no está rezagada, solamente está funcionalmente integrada al capitalismo global. ¿Qué quiere decir esto? Es que él y varios autores más, este, mm, lo que, lo que dicen es que realmente no puede existir el centro sin la periferia. O sea, no puede existir, por ejemplo, Estados Unidos sin Latinoamérica, ¿no? Como para mencionar nombres. Em, Porque el centro lo que necesita es materias primas baratas, ¿no? Ya sea petróleo, fruta, cobre, o sea, hasta pescado, carne, lo que necesite, y fuerza de trabajo también barata, ¿no? Lo que permite acumulación en los países centrales, ¿no? Es decir, bueno, él dice, como por obvias razones, nunca vamos a hacer el centro, porque el centro necesita periferia, ¿no? Y entonces ahí ya es como rompe ¿cómo decirlo? Como uno de los ejes principales y de los objetivos de todas las políticas del,
de América Latina, ¿no? Y obviamente pues se está peleando un poco con lo que habíamos visto de las ICI, ¿no? De la sustitución de importaciones, porque lo que buscaba la ICI era desarrollar, ¿no? Y pues llegar al progreso y todo eso. Y entonces Marini dice, pues sí, pero no, o sea, para que haya un centro debe de haber una periferia. Y pues somos la periferia, ¿no? Nunca vamos a poder llegar a ser todos un centro porque necesitamos materia prima barata y trabajadores a quien pagarles barato, ¿no? Porque pues es como compra, compra barato y vende caro, ¿no? La panacea. Y dice, bueno, a ver, vamos a analizar qué onda con la ICI, ¿no? Todo este proceso de industrialización que en su momento fue buenísimo, que nos iba súper bien, que nos sentíamos potencia mundial, no sé qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no funcionó? ¿No? Que era lo que les decía la clase pasada. Si solo hubiéramos sido nosotros, ahí sí podríamos decir, no, pues es que capaz, y si Salinas no hubiera hecho esto, o si no sé, si no hubiéramos privatizado tal o si todavía hubiéramos seguido con nuestra industria de mariscos, eh, íbamos a ser potencia, ¿no? Pero dice como, a ver, la industria en América Latina no va a romper la dependencia porque, para empezar, que es lo que ya les había contado también, nuestra maquinaria, nuestra industria, todo es importado, ¿no? Yo me compro mi teléfono y sí funciona y no sé qué, pero número uno, no soy dueña del teléfono, o sea, de la tecnología, y número dos, va a haber otro teléfono después mejor, ¿no? Em, pues nos cuesta traer esa maquinaria y se basa en la superexplotación. Entonces, pues eso. ¿Ok? Y es lo que dice, bueno, industrializar no es sinónimo de desarrollarse. Es decir, pues sí, está bien, porque ya no solo, o sea, podemos como procesar un poco más nuestros productos, pero no porque tengas la empresa más grande de mariscos vas a dejar de ser un país periférico, ¿no? Sino que pues seguimos siendo una economía subordinada, ¿no? Eso es lo que va a decir Marini, eh, que aparte tengan en cuenta que Marini pues era muy de izquierda y pues muy perseguido, ¿no? O sea, se fue a Brasil, luego de Chile, etcétera. Y entonces, él, que también, no me acuerdo si fue con ustedes o con el otro grupo, estábamos hablando como, bueno, hay una relación entre el centro y la periferia, que quiere decir que el desarrollo del centro siempre, siempre, siempre va a requerir el subdesarrollo de la periferia. Ajá. Y como que algo que él plantea que para mí es como súper valioso porque rompe toda esta energía de hay que desarrollar y el progreso y todo eso, es como pensar que el subdesarrollo no es un atraso, eh, sino más bien un producto del desarrollo del capitalismo, ¿no? Es decir, no es que nosotros em, tengamos la culpa de ser subdesarrollados por, no sé, por la corrupción, o sea, sí, pero de todas maneras, si fuéramos el país menos corrupto del mundo, seguiríamos en este proceso, ¿no? Porque el capitalismo necesita centros y periferias, eso es lo que dice Marini. Y ya en un modo muy, muy intenso, lo que dice él es como la revolución, así literalmente en el texto, así, todo esto lo dice en un libro que se llama Dialéctica de la Dependencia. em, en su texto así dice, tenemos que agarrar las armas y no sé qué y bla, 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 porque la revolución es la única salida real, porque es la única manera para romper la estructura capitalista, ¿no? Ya, o sea, se va muy, muy, muy,
pues muy intenso, muy acá, pero, eh, o sea, él va demostrando teóricamente cómo es que para él la revolución, el movimiento armado ya es como la única forma. Y por ejemplo, lo que me ayudó Eliud a leer, no, Verónica, dijo como, bueno, sabemos que esta es esto es una como medida un poco drástica, pero es lo más legítimo, algo así, ¿no? Eso, nuestra última medida, pero justa, ¿no? Porque, pues ya habíamos intentado, por ejemplo, elecciones, mataron a Colosio. Elecciones, hubo un golpe de estado y mataron a Salvador Allende, por ejemplo, en Chile. Intentamos industrializar y no nos salió tan bien, ¿no? Entonces, la revolución, el movimiento armado, para él era como la única salida. Que está interesante ese planteamiento, pero este, aparte lo va diciendo como, bueno, yo lo sentí como cuando lo leí, lo iba diciendo como tan bonito, que al menos yo y algunas personas que conozco era como, sí, claro que sí, hagamos la revolución. Pero bueno, estuvo muy interesante. Él sí es mi compa. De todos mis amigos que les he traído teóricos, él sí es como mi amigo con el que sí me gustaría haber conversado. Ok, este, y entonces, bueno, sigamos. ¿Dudas aquí de algo? Esto claramente no viene en nuestro contenido, pero es más interesante, creo yo. Ok. Bueno, y entramos al siguiente milenio. Eh, este Cedillo es el último presidente del PRI, eh, después de 70 años, ¿no? Em, Básicamente se acaba todo un periodo, toda una cultura, y llegamos al 2000, donde gana Fox. eh, ¿Hay alguien del periodo a ver, alguien de Cedillo, además de la maestra? Ivette, muy bien. Qué joven somos. Em, es que los quiero ubicar también em, como por edad, pero ok. Llegamos a Fox al 2000, que aparte de que eran como muy enigmáticos los 2000, Fox es el primer presidente que ya no pertenece al PRI, pertenece al PAN, ¿no? El PAN que ya en todas sus tareas lo han hecho muy bien, viene pues es un partido básicamente formado por empresarios. Y eh, por eso su gabinete estuvo integrado casi por empresarios con una fuerte orientación hacia la iniciativa privada, ¿no? Pero de todas maneras ya, o sea, ya se había privatizado medio país, ya tampoco había como, ya no fue tan nuevo. En cuestiones de dinero, hay una fuerte dependencia económica hacia Estados Unidos por el Telecán, ¿no? Porque Estados Unidos sabe negociar, ¿no? Y aparte sabe cómo negociar para que siempre le beneficie a él. Entonces, pues sí, hay una fuerte dependencia y, pero estamos integrados porque comercializamos con Estados Unidos. Entonces nos va súper bien, ¿no? Em, y es en este momento cuando se privatizan las aerolíneas mexicanas, que aparte hubo todo un problemísima, o sea, no sé si ustedes como vieron, le dieron seguimiento o alguna vez que iban al aeropuerto, pues estaban ahí todo el plantón, pero ya como que se retomó por la 4T, que igual hay todo un problema ahora, pero bueno, porque quieren dar permiso para que pilotos extranjeros vuelen empresas mexicanas, ¿no? Entonces, eso lo leí ayer o antier, entonces no es que
no es que todos estos debates hayan sido solucionados, ¿no? Y bueno, Fox como que en realidad no tiene, creo, un programa, el de Progresa, me parece. Eh, no, o sea, ya había mucha privatización. Lo único que alcanzó a privatizar fue Mexicana. Y Fox es como, o sea, no sé a veces si fue un presidente o fue pues, no sé, un estandopero, un comediante, porque tiene, o sea, tiene dichos que dices, no, no, o sea, fue muy políticamente incorrecto, ¿no? Por ejemplo, fue el que la famosa anécdota de que habló con Castro, presidente de Cuba, y le dijo como de, ay, te invito a mi reunión, que no me acuerdo de qué era, pero come si te vas porque va a estar acá Bush, ¿no? Y aparte, eh, Castro lo acusa y él dice que no, pero lo habían grabado, entonces todo fue muy famoso. O pues justamente Fox es el que dice que los mexicanos en Estados Unidos son, hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer, así lo dijo, ¿no? O sea, como cosas que dices, no, o sea, no puedes decir eso, güey, eres el presidente. Eh, pero bueno, ¿no? Entonces, o sea, lo más interesante es que con Fox se rompió, eh, pues todo el legado del PRI. Pero realmente no hay como un gran, pues, mm, cambio o política, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguien de este sexenio? Liud, muy bien. Ay, sí son chiquitos. Entonces ya eres de este siglo, Eliud, qué miedo. Para mí la gente de este siglo tiene como 3 años, pero ok. Este, mm, Muy bien. Ahora sigamos con Calderón. Calderón sigue siendo panista, em, y también como que hay todo eh, pues, un conflicto, ¿no? Con su llegada, em, con López Obrador, ¿no? O sea, acordémonos que la tercera fue la vencida, entonces desde el sexenio del 2006, pues López Obrador está contendiendo, pero gana Calderón, ¿no? Entonces no sabemos si fue porque él, o sea, López Obrador hace el plantón, hace todo eso, y es cuando hacen la marcha de voto por voto y todo eso, pero bueno, llega Calderón y hay una crisis de 2008, es internacional, pero que, o sea, les fue mal, pues básicamente a todo el mundo, pero si no les va mal a Estados Unidos, o sea, si a Estados Unidos le da una gripa, a nosotros nos da influenza y COVID, ¿no? O sea, porque, pues básicamente es con quien más comercializamos y pues si ya no está nuestro comprador principal, pues también entramos en crisis, ¿no? Em, Porque no es lo mismo una crisis para comprar o una crisis para vender. Y bueno, la crisis del 2008 evidenció la dependencia económica externa, ¿no? Pues donde obviamente eh, pues ya no había nadie que te lo comprara, ¿no? Y esto pues trajo consecuencias porque la informalidad laboral alcanzó el 50%, que si se acuerdan la clase pasada, más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en informalidad laboral, ¿no? Entonces, desde hace, ¿qué? 2008, desde hace como 17 años, em, México tiene un alto porcentaje de informalidad. Y esto también, como hubo mucha dependencia económica, hay
una crisis en los precios, ¿no? Eh, Ahí dice maíz y tortilla, pero realmente pues todo sufrió, ¿no? esta crisis. Por otro lado, él sí alcanzó, o sea, sí pudo hacer algunas reformas estructurales, ¿no? Como ir modificando más el Estado, lo adelgazó un poco más, porque disolvió Luz y Fuerza del Centro. No sé si se acuerdan, o sea, éramos como muy chirris, ¿no? Pero capaz si en algún periódico, en la tele, fueron a una marcha, lo que sea, ¿no? Porque sí fue como, aparte, em, pasa que también el PRI funcionaba mucho con algo que se llama como caudillismo, ¿no? Que es como el clientelismo, ¿no? Em, de que pues negociaba, ¿no? Y entonces, mira, yo necesito que, y con los sindicatos se vio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era como ya toda una mafia, pero el PRI lo que hacía era como negociar para que los apoyara, ¿no? Por eso fueron, o sea, el PRI es un muy buen negociador, por eso se pudo quedar tantos años. Em, y cuando llega Calderón y disuelve uno de los sindicatos más grandes de un sector muy estratégico, fue como muy choqueante, eh, porque yo creo que, bueno, no sé, les voy a decir, yo creo que el PRI nunca lo hubiera hecho, pero quién sabe, la verdad, ¿no? Entonces disuelve Luz y Fuerza y crea, bueno, como que transforma en la CFE, ¿no? Que ya no tiene tanta fuerza sindical, ¿no? Entonces lo que hizo no fue como quedarnos sin esta eh, compañía eléctrica, sino que le quitó toda la fuerza eh, a los trabajadores. Y también promovió cambios legales que permitieron la adquisición de terrenos costeros por extranjeros, ¿no? Que esto está horrible, ¿no? Pensar que aparte, por ejemplo, Media Playa es es propiedad de gringos, de europeos, etcétera, porque pues hubo este cambio, ¿no? Entonces, para mí son cosas como muy importantes de privatización y de adelgazamiento. Y por otro lado, hay un despliegue del ejército, ¿no? Que es la famosa guerra contra el narco. Em, ah, yo me acuerdo que cuando lo trabajábamos en la universidad, un profesor decía como, ay, bueno, es que este, mm, es que la guerra contra el narco que hizo Calderón, pues fue porque no tenía legitimidad, porque pues entró con todo el escándalo de fraude y entonces para traer seguridad eh, quiso hacer la guerra contra el narco, ¿no? Casi como para limpiar su imagen y para social, ¿no? En la esfera social, implementó todo esto. Que tiene cierto sentido, o sea, sí, pero la guerra contra el narco em, o sea, las guerras son un negocio millonario, o sea, entre la compra de armas, entre la tecnología, entre la clandestinidad, ¿no? Em, o sea, hacer una guerra para, para los empresarios que es realmente, pues un buen negocio. O sea, no sé si han visto pues todo mm, pues todo el caso de lo de Gaza y lo de Israel, etcétera, etcétera, y como quienes están atrás, son empresas, por ejemplo, hasta Spotify está ahí metido, ¿no? Así como de, ay, es que el dueño de Spotify invirtió en la tecnología de cohetes de no sé qué, y ahora, pues tú le estás dando el dinero, ¿no? Entonces, la guerra, número uno, es muy un buen negocio, y número dos, eh,
las drogas también, ¿no? Entonces, em, Calderón abrió, o sea, abrió toda una posibilidad para hacer negocio realmente, ¿no? Porque aparte, como es clandestino, todo esto de las drogas, em, pues es más caro, ¿no? O sea, no sé cuánto más caro sería, pero por ejemplo, eh, la marihuana cuando es legal está controlada hasta la calidad, ¿no? La calidad, el precio, el consumo, bla, bla, bla. Pero en este caso que todo es muy malo, aparte también el pan, como ya han dicho en la tarea, pues es súper mocho, ¿no? Es como muy, muy tradicional, entonces drogas malas, malas, malas. eh, Hay también todo un discurso de prohibición, ¿no? Que aparte, o sea, sí son malas, ¿no? Para la salud y todo, pero se trata de una cuestión de salud pública, ¿no? Pero bueno, entonces aquí es donde empieza la famosa guerra contra el narco, que trae consecuencias sociales y económicas muy, muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la militarización, que yo no sé ustedes, pero este, a mi parecer, mm, que esté militarizado y lleno de cosas, o sea, lleno de carros de ahora, por ejemplo, la Guardia Nacional, eh, hasta da más miedo que cuando ves tu colonia sin nada, ¿no? Por ejemplo. Y, a ver, no sé qué consecuencias sociales creen que traiga, porque aparte lo estamos viviendo, o sea, que traiga la guerra contra el narco. Por Bueno, ay, disculpe. ¿Podría Sí, ser, por sí, ejemplo, los desaparecidos o algo así? Los, muy bien, muy, muy bien, sí. ¿Alguien más? O sea, lo voy a retomar. A ver, Marisol. eh, bueno, podría ser pues todas estas muertes cruzadas, vaya que le llaman así, a terceros, o los daños colaterales, como se les nombra, por pues terminar con con los narcos, por terminar con esos daños a la sociedad. Dañan más, Exacto. creo que hay un más daño por parte del gobierno que la misma pues sustancia. Ujú, muy bien. y yo también, profesor. También lo Sí, ve. de los plantíos, por ejemplo, los aguacates, las verduras, todo, ¿no? En el comercio. Exacto, muy bien. Y Eliud puso algo en el chat, dice daños y muertes efectivamente hacia las personas. Exacto. O sea, el tema del narco es algo horrible. O sea, la verdad es que está bien feo. Eh, si me preguntaran cuál es la solución, es legalizar todo. O sea, pero todo, todo, todo. Porque Estoy de todos acuerdo. estos, todos y, o sea, y no es porque, ay, ahora droguémonos todos, pero porque va a haber realmente un control, y porque aparte, como les decía, la guerra y el narco son un negociazo. Y aparte, como está en la clandestinidad, eh, hacen lo que quieren y no hay consecuencias porque también tienen todo el país, por ejemplo, lo que dijo, creo que Ivette, ¿no? Ya no solo controlan la producción, la circulación y casi casi el consumo de drogas, sino que controlan el aguacate. Luego el limón se pone carísimo, quién sabe por qué. Ah, pues por ahí hay algo de donde el narco tiene que ver, ¿no? También fomenta pues la trata de personas, ¿no? Ya no solo como para el comercio sexual, ¿no? Como la trata de mujeres, sino para la mano de obra, ¿no? Todos estos
noticias horribles, horribles, horribles de eh, las, ay, ¿cómo se llaman? Las haciendas donde son como centros de entrenamiento, no sé ni cómo se dice, pero De y que reclutación, ¿no? ah, eso, de reclutamiento exacto, este, para, eh, para chicos que realmente su plan ni siquiera era ser narcos, ¿no? Solo fueron a una entrevista de trabajo, ¿no? Porque somos un país con más de la mitad de la población en informalidad, ¿no? Entonces, y donde ya vimos también que las condiciones laborales pues son muy precarias porque vivimos en la periferia y en la periferia se paga barato, ¿no? Entonces, porque aparte los anuncios son como, ay, te vas a ganar, no sé, este es un ejemplo, ¿no? Es como 3,000 pesos a la semana. Y alguien que de verdad está muy, muy necesitado, para alguien que necesita dinero es un montón, ¿no? Pero para el narco no es nada, o sea, eh, pero bueno, ¿no? Entonces, em, el narco ha entrado o sea, por todas, todas, todas las grietas del Estado. em, y, y bueno, si estábamos mal, ahora creo que, no sé si estábamos peor, no estamos ahora peor, pero sí es muy, muy lamentable porque es un negociazo, o sea, em, no sé, me pongo muy triste con estas cosas, pero ok. Y pues en cuestiones económicas, las consecuencias son un poco como la clandestinización de la economía, ¿no? Como todas estas, eh, em, estos negocios ahí medio turbios, ¿no? Y también hasta el cobro de piso, todo eso como muy, muy feo. Y negocios también clandestinos. Todos estos, no sé, burdeles y etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿no? Y aparte, el Estado mexicano destina muchísimo dinero del PIB al ejército, ¿no? Entonces, para cuestiones de seguridad, por así decirlo, pero, o sea, es ridículo, ridículo, ridículo. Y, por ejemplo, no sé si nosotros, porque estaría muchísimo más funado, pero, eh, no sé, Argentina compró tecnología que usan en la guerra con Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí también se ve como la guerra también es algo global, ¿no? La tecnología, pues, es global. Pero, ok. em, entonces, con Calderón empieza todo esto y está horrible, pero bueno. Em, y O sea, y también quiero decir que antes también había narcotráfico, ¿no? No es como que de pronto eh, todos se hicieron malos, ¿no? Llegó Calderón y todos se hicieron malos, pero había una negociación, ¿no? Y no había todo este modo de armamentización de del contrabando, ¿no? Pues nada más era como un negocio más y ya, un muy buen negocio más. Pero no había esta disputa, ¿no? Del gobierno contra el narco. Em, Sí. sí, Marisa, Maestra, sí. hay una película que se llama Perros de Guerra y habla sobre las armas. Y bueno, el contexto es como los jóvenes venden las armas para facilitarles la guerra, vaya, pues a los que están en contra, creo que es de Vietnam, y pues se hacen ricos a costa de, y pues así está el Ujú. gobierno, porque son a quien los busca, pues para que les faciliten esas armas.
Muy bien, muy bien. Sí, ahorita que dijiste de jóvenes, hay una cosa que se llama, como un término, mucho de la teoría, que habla sobre el juventicidio, donde dice que en América Latina se están aniquilando las oportunidades para los jóvenes. Eh, Porque para poder llegar a tener un trabajo estable siendo joven está muy difícil, ¿no? Y las únicas opciones reales que nos quedan o es el negocio, o sea, el comercio informal, el comercio bélico, ¿no? Por eso también como toda o sea, yo le diría como propaganda de los narcocorridos y todos estos, no sé cómo decirlo, como alucines de que con sus, no sé, ¿no? Hay toda una cultura estética del narco también. Pero esa idea dice como de, la verdad es que nos estamos quedando sin opciones para los jóvenes. Y se ve, o sea, y se ve y se siente y se sufre, ¿no? Nuestros abuelos a nuestra edad ya tenían una casa, por ejemplo, no todos, pero, o sea, es como hipotéticamente, ¿no? Y nosotros nos compramos unos cacahuates y ya, o sea, se nos fue la mitad de nuestro ahorro, ¿no? Em, y, y muchos jóvenes van, principalmente hombres, por cuestiones como un poco más de género, eh, la salida rápida, fácil y que si te va bien ganas un montón es el narco, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia social. Ok, bueno, yo, eh, lo de que Peña Nieto y López Obrador, pues ya éramos más grandecitos, ¿no? No es que lo sepamos todo, pero vamos a pasarnos como a una parte del contenido, porque ahora vamos a ver cómo es que el Estado, o sea, ya vimos que el Estado se hace grande, se hace chiquito, ¿no? Pero vamos a ver las formas, ¿no? De intervención. Y legalmente está estipulado que el Estado se va a meter en la economía, ¿no? Este, eso no le gusta a Salinas Pliego, pero el artículo 25 dice como el Estado va a administrar el desarrollo nacional para garantizar el crecimiento integral, incluyente y sustentable, ¿no? Entonces, quieras o no, em, en todos los procesos económicos se va a meter. Hasta, o sea, y por ejemplo, como lo más ilustrativo podría ser Hacienda, ¿no? Pero vamos a ver. Em, y o sea, sus objetivos es corregir fallas del mercado, reducir desigualdades y proveer de bienes públicos y fomentar sectores estratégicos, ¿no? Eso es como lo que quiere el Estado, ¿no? No es como ay, pues voy a poner em, una lámpara porque se ve bonito, ¿no? Sino porque eh, hay que garantizar eh, el beneficio social, ¿no? Em, y eh, bueno, dice, México cuenta con una fuerte base de recursos estratégicos naturales, principalmente petróleo, gas y minerales, ¿no? Que desde siglo pasado, literalmente, el petróleo ha sido como, este, pues, nuestra mina de oro, ¿no? Obviamente hay cosas que que también vendemos, pero el petróleo es fundamental. Y la riqueza natural del país sostiene parte importante del turismo nacional e internacional. Y aparte, este sector se ha consolidado como un motor importante, ¿no? Em, Principalmente, o sea, el turismo internacional, ¿no? Que aparte, ¿quién nos visita más? Pues los gringos, los europeos que huyen del frío, ¿no? Que aparte ahora hay todo un proceso de gentrificación, ¿no? Entonces, está ahí como raro. ¿No éramos más? Bueno, Verónica ya se fue, pero me avisó que se tenía que ir.
Y por ahí andaba José Luis, porque yo veía su cámara prendida, pero bueno. Eh, y hay que recordar que México mantiene una economía abierta respaldada por acuerdos comerciales. El más relevante es el Telecán, que ahora se llama TMEC, creo. Pero es básicamente lo mismo. Em, pero, por ejemplo, retomando un poco lo que dice Marini, es como, güey, ay, perdón. Este, O sea, nosotros vendemos aguacate y petróleo crudo, porque aparte no lo refinamos nosotros, y nos mandan tecnología, ¿no? Entonces estamos haciendo mal el negocio, porque nuestro negocio es vendemos barato y compramos caro. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero funciona, o sea, para los centros, es lo que nos dice Marini, funciona súper, súper bien, ¿no? Entonces, bueno, les digo que ya no me alcanzó el tiempo, porque aparte estaba de verdad como calidad de zombie, pero bueno. em, y tiene, o sea, hay diferentes maneras donde el Estado llega, ¿no? No puede llegar siempre a Hacienda y revisar cómo se imprimen los billetes, pero entonces también ahí está la división social del trabajo. Donde la política fiscal básicamente es el fisco que tiene que ver con impuestos, el famoso IVA, el ICR que nos lo descuentan, que de eso es como también se va nutriendo el Estado, ¿no? De ese famoso como de, ay, yo pago mis impuestos y por mí tragas, ¿no? Cosas así, porque pues es la aportación, básicamente, de los ciudadanos, básicamente en empleo formal, al erario público, ¿no? Por ejemplo, el ICR es lo que nos descuentan a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Eh, y el, el comercio informal, la economía informal, no paga impuestos, ¿no? Por ejemplo, que aparte es hasta todo un conflicto, los vendedores ambulantes en el Zócalo, por ejemplo. Em, pues en la calle no pagan impuestos, pero no, o sea, mucha gente no le conviene y no le gusta y no quiere tener un local porque va a pagar renta, va a pagar impuestos, va a pagar luz, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, la política monetaria, ¿no? Es el Banco de México, que es la institución, ¿no? O sea, como de las miles de instituciones que hemos visto, que lo que hace es como mantener el control de la inflación. ¿Cómo? No sé, porque no soy economista y hay un montón de índices y no sé qué, y la tasa de interés y no sé qué. Capaz si ustedes después saben más que yo y me vienen a explicar. Eh, y lo que busca es buscar estabilidad, ¿no? Y, eh, y con eso decir, mira, nuestra moneda es, pues es estable, entonces, pues puedes venir a invertir. Básicamente es eso, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, un país como Venezuela o Argentina, donde la moneda es así malísima, 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 donde a veces esto te cuesta 5 pesos y después 200, eh, casi no hay empresas que quieran invertir o poner sus negocios porque no es rentable, ¿no? Aunque sea el mejor país, lo que sea. Y bueno, de eso se encarga el Banco de México. Em, yo, yo, em, no, no sé, para mí no es tan importante el Banco de México, pero yo no trabajo estos temas, ¿no? Entonces, capaz si estoy diciendo aquí una cosa muy, muy tonta, pero bueno.
También existe la planeación económica, que básicamente es cómo es que el gobierno va a crear, por ejemplo, va a enviar su dinero a los estados. Es decir, por ejemplo, cuando hay algún desastre natural, no es que diga, ay, pues yo ya te di tus, no sé, tus 3 millones de pesos que te doy siempre en el presupuesto, ¿no? Em, Sino que hay una reserva em, para catástrofes, para desastres, por ejemplo, ¿no? Y ahí, hasta allá, por ejemplo, hay hasta protocolos donde se despliega el programa, llega el ejército, ¿no? Esa es la idea de planeación económica. Políticas sociales, que ya las hemos trabajado, donde se usan el dinero público para algún beneficio social específico, ¿no? Ya no es solo como, ay, pues ojalá todos estemos bien, sino, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos, em, necesitamos, a ver, alguna política pública. Em, bueno, ahora hay muchas becas, ¿no? ¿Qué es esto que no terminé de poner bonito? Es que, aunque ustedes no lo crean, me tardo mucho, bueno, no sé si mucho, pero intento que esté bonito y me tomo mi tiempo y todo eso, pero no estuve en las mejores condiciones. Esto de las becas básicamente es una transferencia directa, o sea, porque literal es dinero público, o sea, no es que eh, no sé, la presidenta venga y me dé de su salario, sino que es del dinero del Estado, ¿no? Y entonces yo tengo un super conflicto que ahorita no les voy a decir, pero las personas más que beneficiarios ahora parecen consumidores, ¿no? O sea, las políticas públicas se están transformando eh, en consumidores monetarios, porque ya no es que, ay, te vamos a pavimentar, o sea, sí, pero te vamos a pavimentar tu calle, o te vamos a hacer un hospital, o te vamos a... Y está bien, o sea, hay veces que yo no estoy diciendo como, ay, no sirve que estén estos programas, pero para empezar se ha individualizado. Por ejemplo, eh, antes las políticas públicas eran como para la comunidad y ahora es para el individuo, ¿no? Entonces, es como un arma ahí rara el- toda esta beca. Eh, Beca para la escuela, beca para los tenis, beca para los viejitos, para las mamás, para Luego, los jóvenes, ay, perdón, ¿sí? luego hay personas que dicen, no, yo no trabajo, nada más estoy esperando la beca, ¿no? O el que le dan, creo, para los hijos y como que ya ni Sí. trabajan, nada más esperan sí, la Sí, ayuda. aparte, como que está creando como una cosa de clientelismo ahí bien rara, porque es como de, ay, pues es que este partido sí da becas y el otro, pues no sé, entonces, sí, está muy raro. O sea, yo no digo que no sea bueno, pero siento que ya es demasiado, o sea, no sé, ¿no? O sea, no digo que esté mal, pero también se está trabajando como desde una planeación ahí como teórica un poco fea, desde mi punto de vista, ¿no? Y sí, hay gente que literalmente es muy feliz viviendo solo de eso, ¿no? Y hay gente que de verdad subsiste gracias a eso, ¿no? Entonces, no es que todas las personas que lo tengan, pues abusen, pero no es que todos lo necesitemos tanto, ¿no? Pero bueno. Y Em, mm, eso, ¿no? Entonces, estas son como algunas formas donde el dinero, digo, el gobierno tiene instituciones em, para trabajar para captar el dinero, para distribuir el dinero y así. Básicamente, el Estado se quedó sin empresas, ¿no? Em, Pemex, pero ya ni siquiera nuestras gasolineras todas son de Pemex, ¿no? Entonces,
Por eso, por ejemplo, cuando pasó todo el drama del huachicol, pues era importante porque era, o sea, como de, ya no tenemos empresas y la única empresa que tenemos nos están robando de ahí, ¿no? Entonces, o sea, porque aparte millones, millones, millones de pesos ridículamente se ganan en esa empresa, ¿no? Pero bueno, eh, nos falta un montón. O sea, en la próxima clase ya ni siquiera vamos a revisar lo que nos quedó pendiente porque ya nos vamos a módulo 4, pero pues ya ni modo. Este, todos van muy bien con sus tareas. De hecho, sí, o sea, son muy poquitos los que han entregado sus tareas, pero lo que han entregado me ha gustado mucho. Así que muy bien. Pues Abril, hecho tarea, Eliud, Marisol y Beth, me parece que también, pero tienes otro nombre. Y así, muy bien, muy bien. Em, vámonos ahora. Ah, ah, ah. Eh, bueno, para empezar, está al revés porque yo quería empezar con el segundo puntito, donde el Estado dice, bueno, la participación directa del Estado participa como proveedor y productor, ¿no? O sea, tenemos algunas empresas, básicamente Pemex y CFE. O sea, es lo que les decía, CFE no dejó de existir, pero le quitó durísimo la organización sindical, que era lo que habíamos comentado, que muchas de las instituciones y los logros y derechos que disfrutamos vienen de luchas sindicales, luchas obreras, luchas estudiantiles, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue como pues muy choqueante, creo yo. Y em, regulación económica. Es el marco normativo donde se busca la competencia leal y proteger a los consumidores, mantener el orden, ¿no? Eso es como todo esto que la ideología neoliberal no quiere, ¿no? La regulación. O sea, por ejemplo, Trump, Milei en Argentina, ¿quién más? Salinas, no quieren la regulación económica de parte del Estado porque, eh, por ejemplo, a ver, em, la competencia leal, ¿no? Bueno, proteger los derechos de los consumidores. O sea, tú no puedes, o sea, básicamente Profeco, ¿no? Y Profeco es como la única institución en la que todos confiamos. Mantener el orden en los mercados, ¿no? Em, mercados. Entonces, como ir regulando también los precios, la competencia, eh, establecer normas oficiales obligatorias, ¿no? Por ejemplo, todo esto del etiquetado, que no solo es una cuestión de salud, también es una cuestión económica, prevenir los abusos del poder, etcétera. eh, eh, y promover mercados eficientes, seguros, transparentes, bla, 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 ¿no? Todo esto desde la teoría más clásica, se dice que la economía se regula sola, ¿no? Que está la mano invisible, no sé qué, bla, bla, bla. Y que básicamente que es tan perfecto el sistema económico que no necesita regulación. Y y entonces, lo que dicen los teóricos liberales es como el Estado no tiene nada que hacer, no tiene que proteger, no tiene que prevenir, no tiene que mantener el orden, no tiene que poner reglas, etcétera, 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 ¿no? Porque así casi casi que contamina eh, el mercado, ¿no? La economía. Y si eso en algún momento hubiera sido real, podríamos decir, bueno, va, te lo paso. Pero está comprobado em,
que mientras haya mejor regulación, planeación y participación de un estado, o sea, de un buen estado, la economía avanza mejor, ¿no? O sea, yo no digo como, ay, sí, que se metan otra vez y tengan una empresa de mariscos, pero sí, de verdad sí está comprobado que una empresa crece, digo, una economía crece más cuando el estado se preocupa. ¿No? Entonces, bueno, y bueno, obviamente la regulación económica también tiene que ver con los impuestos, ¿no? Todo este pleito sinvergüenza de Salinas Pliego, de que debe un montón de dinero y no hay que pagar, y entonces va a juicio y lo pierde y vuelve a perder el juicio, ¿no? Es o sea, porque está súper en contra de la regulación económica, ¿no? Porque como el Estado no debería meter la mano, no debería cobrar impuestos, ¿no? Em, pero bueno, no sé, este tipo es muy despreciable. Bueno, capaz, tiene muchos fans y muchos seguidores, y no sé qué opinan ustedes. A mí se me hace horrible. Eh, ah, ah, y bueno, ya para cerrar, porque ya nos quedan como tres minutos, y así. O sea, tengan en cuenta que ahorita eh, quise como que resumir todo lo que nos faltó, pero obviamente tienen que leer eh, el contenido, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí un poco a aterrizar la economía mexicana en la globalización. Pues, o sea, la globalización o sea, en su definición como más general es pues estar conectados con el mundo, ¿no? Y que se ha visto mucho con la tecnología y los medios de comunicación, como nosotros, ¿no? Que estamos quién sabe dónde, cada quien bien lejos del otro, pero todos juntos virtualmente, ¿no? Y también lo que habíamos dicho, la apertura de fronteras para el comercio. O sea, y aparte está bien loco que sea más fácil que un aguacate llegue a Estados Unidos a que la maestra llegue a Estados Unidos, ¿no? Por así decirlo, que es lo que decíamos, que se abren las fronteras para el comercio, para la economía, pero se cierran para la sociedad, ¿no? Em, y como aparte estamos negociando con Estados Unidos aguacates, pues sí, legalmente un aguacate tiene, tiene más posibilidad de llegar a Estados Unidos que yo, ¿no? Capaz si ustedes tienen su visa y todo. Eh, y bueno, sí, la globalización permite que los países estén más conectados, pero, o sea, como que no hubo un, no sé, como que no se hizo consciente de que o sea, nos estamos conectando precariamente, por así decirlo, ¿no? Con el mundo. Con las grandes empresas y para tener mayor presencia en todo el mundo, pero no somos potencia, aunque parecía que entrar a la globalización era ya, todo se iba a solucionar, pues no, ¿no? Entonces, globalización, esto es algo que como que quiero que quede muy, muy claro, globalización no es, y desde mi perspectiva, nunca va a ser, al menos como eh, con este sistema, globalización no es sinónimo de bienestar, ¿no? Eh, porque capaz si un migrante trepado en la bestia, que es el camión, el tren este que cruza todo el país, es más globalizado, un sujeto más globalizado que yo, ¿no? Pero eso no significa eh, que esté, que esté bastante, que haya un bienestar social, ¿no? Y bueno, lo que busca México, no sé qué, es la integración más profunda, ¿no? En las economías del mundo, eh, la reducción. Y esta globalización, esto sí es interesante, lo que ha hecho, o sea, que a mí se me hace loquísimo, aparte como que hasta macabro, eh, esta idea de reducir costos, reducir costos, reducir costos, ha hecho que aparte de que
se venda más, puedas vender en todas partes del mundo, según, eh, está dividiendo el trabajo cada vez más. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto, hasta memes hay, no sé, una lata de duraznos en almíbar que encuentras en España. Dice, cosechadas en, eh, voy a inventar, cosechadas en Colombia, empaquetadas en Taiwán y, no sé, endulzadas en Estados Unidos y ya, están en Europa, ¿no? O, por ejemplo, las ensambladoras en México que, este, pues que no estamos haciendo el carro, le estamos poniendo el tornillo a la puerta, ¿no? Me explico, entonces, esta globalización ha hecho que se pueda dividir internacionalmente una lata de duraznos en almíbar, por ejemplo. ¿No? Reduciendo costos, ¿no? Porque aparte como muy macabro, les digo, como, ay, es que a mí me sale más barato que ellos, este país solamente los coseche y que en otro país solamente los empaquen y porque eso es lo que buscan, ¿no? Eso es lo que ha permitido la globalización, que los duraznos viajen por todo el mundo, ¿no? Esto es la apertura de fronteras. Eh, y eh, pues básicamente sería todo porque ya me pasé. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Esta es la última vez que vemos módulo 3. Lo que me faltó, no me faltó tanto, según yo. Em, y tampoco, este, y también ya lo han trabajado en su tarea. Pero, pero bueno, sí quería como ponerles, meterles de mi cuchara pues para problematizar también, ¿no? Em, Porque bueno, sí es necesario. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, ¿todo bien? Ya Todo somos bien, expertos. profesora. Ok, somos expertos en economía. Bueno, chicas, chicos, nos vemos la próxima semana. Según yo no nos toca ningún puente, ningún nada. Este, pero bueno, nos vemos la próxima semana. Ya no me morí, entonces me voy a poner al corriente con sus tareas. Y eso, nos queda bonito fin de los que no, creo que todas aquí, o sea, ustedes cuatro han hecho la tarea, entonces, bueno, nos vemos y ya pronto habrá el módulo 4 así que estén al pendientes también. Pero muy bien. Entonces, chao chicos. Muchas gracias, profesora. Que tenga una buena Gracias, tarde. Iber. Igualmente. Bye bye.